Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita de la semana para revisar lo que nos ha dejado el fin de semana del fútbol. Tenemos buenas y malas, muy malas noticias, especialmente las que tienen que ver con nuestra selección Colombia Sub-23, pero vamos a repasar todo lo que ha pasado, lo que tuvimos también de actualidad de los colombianos en el exterior. Vamos a hacer una revisión bien completa. Vamos a empezar esta discusión, por supuesto, por la noticia más importante de las últimas horas, que ha sido esta imposibilidad de Colombia de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estábamos pendiendo ahí de un hilo, dependiendo como siempre de otro resultado, y finalmente el nuestro, el que nos tocaba, pues no se dio. Vamos entonces de una vez a entrar en este análisis para preguntarle a Juan Pablo Arévalo, que nos acompaña en esta charla, ¿cuál es su impresión general? ¿Qué es lo que a usted primero se le viene a la mente a la hora del análisis, Juan Pablo, de lo que pudo pasar con este equipo que dirigió Arturo Reyes? Hola Jenny, un saludo para usted, para Miguel y para toda la gente que nos escucha en Contraataque. Pues uno queda, digamos, triste porque no se consigue el objetivo, pero digamos que era la crónica de una eliminación anunciada, porque Arturo Reyes pues ha demostrado que no tiene como las suficientes herramientas para asumir el cargo ni en la sub-20, que fue primero su técnico, ni ahora en la categoría sub-23, con las limitantes que acarreaba este preolímpico. Ninguna selección que participó podía contar con sus mejores jugadores por debajo de 23 años, porque la mayoría de ellos están en el fútbol europeo y es muy difícil que un club del viejo continente a estas alturas preste a sus grandes figuras, porque ya a los 22 años ya los jugadores están, digamos que con mucho recorrido. Entonces, partiendo de eso, el señor Arturo Reyes tenía la posibilidad de buscar en el fútbol colombiano y creo que llevó lo mejor. El gran problema de Reyes fue durante el campeonato. Nunca encontró una alineación que le satisfaciera. En el cuadrangular final, pues realmente no siempre cambió la nómina dependiendo del rival. Claro, le funcionó, por ejemplo, contra Brasil, el punto que logró y como que le quedó gustando, pero ya contra Argentina perdió, y contra Uruguay, que fue la debacle además, porque no solamente cambió los jugadores, sino que cambió drásticamente el esquema. Jugó con 3 defensas cuando nunca lo había hecho, seguro por ahí en algún partido amistoso de preparación, pero realmente eso no era el módulo, y pues nunca pudo cohesionar a sus grandes figuras, como Nicolás Benedetti, que lamentablemente se lesionó, pero que no pudo rendir al máximo, ni Jorge Carrascal, que en el cuadrangular se cayó, se desapareció definitivamente. Sí, señor. Bueno, usted tocó varios puntos que tendríamos que detallar, pero también vamos a integrar a esta conversación a Miguel Machado, que está de vuelta en el Fútbol Red. Esperamos que haya tenido un buen descanso, don Miguel. Y suponemos que usted también estuvo muy atento a lo que pasó con la Selección Colombia. ¿Qué impresión tiene usted? Jenny, Juan Pablo, y a todos un saludo. Siempre es un placer estar acá. Y bueno, pues ya yo creo que Juan Pablo lo dijo todo. En una palabra yo lo definiría en fracaso, pues organizar un preolímpico como sede del país y solo ganarle a Ecuador y a Venezuela, pues es un gran fracaso, y no clasificar pues al olímpico, que era lo esperado para Tokio este 2020. Y pues también unirme a Juan Pablo en el tema de Arturo Reyes, que tuvo decisiones, pues de hecho siempre las ha tenido, no solo ahorita, sino decisiones muy polémicas que si bien o mal al inicio se pensó que bueno, que tenía razón, que le podía funcionar pues por esos puntos que empezó ganando, pero finalmente se vio que pues lo que empieza mal, por así decirlo, termina mal, y pues Colombia tuvo ese papelón, por así decirlo, en el último partido contra Uruguay, porque pues tenía que hacer su parte, primero pues ganarle a Uruguay y esperar que no sumara a Brasil, pero igualmente tampoco pudo pues solucionar esos problemas, y creo que a esta selección le faltan futbolistas de pronto de, no de experiencia, pero sí de jerarquía, más allá de pues tener obviamente 23 años y ser jóvenes, pero el tema de que pues Atuesta era el capitán y pesó muy poco también en el tema de pues futbolísticamente y de liderazgo dentro de la cancha. Entonces sí, creo que por todos lados sí hay un gran problema, que también creo que va más allá de lo futbolístico y va pues obviamente en otros temas de pronto directivos en la Selección Colombia. Sí, claro, pero bueno, digamos que partamos esta conversación en dos puntos. Una que tiene que ver con los jugadores. Yo creo que tendríamos que ver si realmente era la nómina, si realmente eran las mejores alternativas que él tenía
dentro de todo lo que había en el mercado. Una tiene que ver directamente con la responsabilidad del jugador, que es el que al final está en la cancha, y otra que tendría que ser el papel de Reyes. Sobre ese primer punto, la discusión, y creo que todos la hemos dado alguna vez, esta nómina, a la hora de evaluarla a la luz del resultado, ¿era una buena nómina? ¿Era una nómina competitiva? ¿Era una nómina con nombres suficientes, Juan Pablo? Partiendo de que no podía contar con los jugadores del exterior, pues básicamente con los de Europa, digamos, se quedaron por fuera jugadores como Johanner Lucumí o como Carlos Cuesta, que son sí, ahora, defensas. Lucumí no ha estado en el proceso de Reyes. Pero ¿cierto? porque no puede estar, porque es muy difícil que los presten los equipos. No, claro, pero digamos, extrañarlo pensando en la nómina y en acomodarlo, pues Lucumí ha estado en la de mayores, pero no ha estado en la de Reyes. Sí. Ese sería un nombre. El otro, Sinisterra, que sí ha estado. Esa es una de las ausencias importantes. Luis Díaz es el otro que tenía la edad para estar en el del Porto, pero tampoco ha estado nunca, nunca no, en ese lapso en la salida de Pekerman, y que tuvimos 2 partidos amistosos, ahí lo tuvo. Tal vez es la gran experiencia, pero adaptando a ese jugador a esta nómina, creo que no había tenido experiencias, ¿cierto? Que es Luis Díaz el otro. ¿Cuál es otro de los que realmente él dice? Porque él dice que le faltaron 10 o 12 jugadores. Sí, pero es que no solamente no los pudo tener en cuenta en el preolímpico, sino en los microciclos que preparó, por el mismo problema, porque es muy difícil que los equipos europeos los presten, y los jugadores que convocaban, esos sub-23 que convocaban en las fechas FIFA, los quería Queiroz para irlos acoplando a la selección de mayores, como Luis Díaz, que él debuta en la selección con Reyes, y como Sinisterra. Entonces es muy difícil digamos, Queiroz nunca le prestó tampoco los jugadores a Arturo Reyes cuando estaban aquí nomás, porque pues los necesitaba para la selección de mayores y para ir engranando en ese recambio que está teniendo la selección de mayores. Entonces es muy difícil, pero sí había una larga lista de jugadores que podía seleccionar, pero que no podía. Yo insisto, ¿son 10 o 12 jugadores de verdad? En Europa, la verdad, sí. Por ejemplo, está pues el de Luis Suárez, el de Zaragoza, creo que tiene la edad. Está sí, pero ni siquiera lo llamó. No, pero digamos... eso lo sé porque se lo pregunté. A Luis Suárez ni siquiera lo contactó. En el tema de nombres, o sea, que de pronto sí pueda decir, bueno, si los puedo usar los de Europa, los llamo, pues yo creo que eso era a lo que se refería. A eso va mi pregunta, porque yo puedo sentarme aquí a decir que no me prestaron 10 jugadores, pero yo los llamé. No, claro. Yo realmente los tenía en la lista. Pero no era culpa de Reyes, digamos. En la mayoría de casos no era culpa de Reyes. Hace 4 años, cuando Colombia clasificó por un repechaje a Río de Janeiro 2014, tampoco, simplemente los juntaron ya para los 2 partidos de repechaje a la mayoría de jugadores, porque realmente no había ese campo por todo esto ahora de... Antes sí pasaba que las selecciones se estaban juntando constantemente, pero ahora es muy difícil por estatutos de FIFA, por las normas que han creado los clubes, claro, en los que se protege mucho al jugador. Claro, pero en ese caso entonces también estaría saliendo el entrenador de Argentina a decir, hombre, pero es que a mí no me prestaron a Lautaro. Estaría saliendo el técnico de Brasil a decir, hombre, pero si es que mi Vinicius y Rodrigo no me los dejaron ni ver. No, claro. Están clasificados a los Olímpicos. Eso sí fue, pues, de pronto un estilo de excusa, obviamente, para borrar de pronto un poco el fracaso que se tuvo, pero que también, digamos, influyó. Pero pues también ahí podemos ver lo que pues en el nivel que está la Liga Colombiana, ¿no? Porque la mayoría era de la Liga Colombiana, así lo mismo en Brasil, así lo mismo en Argentina, así lo mismo en Uruguay, y pues ahí fue, digamos, como el gran debacle. Así pues Arturo Reyes obviamente diga que no le hayan prestado los 12 futbolistas que le faltaban. Y otra cosa, así hayamos vuelto a un mundial, llevamos 2 seguidos desde 2014, y los jugadores colombianos estén en los grandes equipos, la realidad es que nosotros todavía estamos lejísimos de Brasil y de Argentina, no digo lejos, lejísimos. De Uruguay sí, también. Y creo que de Uruguay. Y el caso es, también lo reflejan los jugadores mayores. Nosotros hablamos de James como nuestro gran referente, no juega en Real Madrid, está en Real Madrid, pero no es un jugador top. En el caso de David Ospina, de tantos referentes que no, incluso Carlos Sánchez, por ejemplo, que no es un jugador como muy, que no tiene mucho estrellato, que no tiene mucha pantalla, pero hace tiempo que no juega en Inglaterra, primero por una lesión y segundo porque no se ha ganado un puesto en la Premier League. Sí, bueno, pero digamos esa ya sería una discusión más amplia, ¿no? De la actualidad de los nuestros, pero mi punto A es a realmente cuáles son las culpas de la nómina. Porque yo lo veía, digamos, en números, en rendimiento, y hombre,
No, que es que tenemos muy mal arquero con el muchacho Ruiz, perdón, pero Argentina está peor de arquero que nosotros. Y de hecho Argentina es campeón del torneo. suplente era Kevin Mier, que fue el arquero pues titular, digamos, Que fue el del Mundial. Sub-20. Exacto, así estaría Mier, que el que fue titular fue Ruiz. Pero es decir, ahí sí yo le doy la derecha al entrenador, porque él es el que los ve. Entonces, Además, no, Mier lo que venía digo sin- es, bueno, ambos lo venían que sin digo jugar. es, ¿realmente son tan malos? Es que si uno lo ve en la generalidad. A mí, Ruiz me parece que salvó varios partidos, pero partidos, o sea, es que no era que salvara unas peloticas, no. Sí, él es manos de mantequilla, no podemos decir que no. Pero la realidad es que él salvó varios partidos, esa es una realidad. Y de verdad, insisto, este equipo tenía más arquero que Argentina, que fue campeón del torneo. El caso de, sí, seguro, lo cambiaron al final porque el regalo que dio al final. Bueno, ahora, Brasil tenía menos arquero que nosotros y allá no están haciendo el drama y ellos dos son clasificados. Pero es decir, nosotros, yo creo, teníamos más arquero. A la hora de los laterales, Herrera, que siempre fue bueno, que es uno de los grandes defectos de Reyes, ese planteamiento en el que en el último partido lo saca, pero Herrera y Fuentes son los laterales del futuro en la selección Colombia. Sí, sobre todo Fuentes. Por eso, son los jugadores del futuro. Temperamento, pero sí. Con Herrera hay una alternativa, hay un suplente. Es que recuerden que tenemos muchas convocatorias en las que terminamos improvisando a Cuadrado en la de mayores porque no hay un recambio para Santiago Arias. Ahora tenemos más alternativas, apareció Estefan Medina y eso está bien. Pero naturalmente un jugador llamado a ocupar esa posición es Herrera. Y ahí hay una alternativa. Entonces, ¿realmente es tan malo? En el caso de los centrales, Dita y Segura a mí nunca me pareció en todo el torneo que desentonaran, excepto cuando los pusieron a jugar a un invento, que fue en el último partido. Ahí sí ya todos, era muy notorio que el libreto no estaba prendido. Pero ellos, hasta ese momento en que pierde la cabeza el entrenador en ese último partido, ellos hasta ese momento eran un par de centrales confiables. Entonces yo sigo para arriba, ¿no? Atuesta efectivamente, Atuesta era el capitán, el llamado a ser el definitivo, pero se perdió un partido por sanción. Bueno, tuvo altos y tuvo bajos. Entonces, pues esa no será la medida. Pero Kevin Balanta, el gran pecado de Kevin Balanta fue entregar bien la pelota durante todos los partidos que tuvo. Y el otro era Agudelo, ¿no? Alvarado. Que pues lo reemplazó cuando no estuvo. Sí. Y pues tampoco fue... No, pero cuando... Yo creo que de pronto hay... Es decir, son un par de mediocampistas que están en el promedio, pero ¿realmente son tan malos? Ahora, yo con Nicolás Benedetti y con Jorge Carrascal estaba discutiendo a la par con los delanteros de todas las otras selecciones. Yo no vi en selecciones que suelen ser tradicionales, pues que dan sorpresa. Ni en Venezuela ha habido jugadores que pudiéramos rescatar, Chile, ni en Chile. No, realmente teníamos 2 jugadores en ataque para el promedio, estábamos dentro del promedio, estamos hablando de la parte alta, dentro del promedio de Brasil, dentro del promedio de Argentina, teníamos jugadores para hablar de tú a tú con ellos, en el caso de Benedetti y de Carrascal. Entonces, ¿realmente era tan mala la nómina? Y incluya a Edwin Cetré, que fue el jugador más Cetré, constante, exacto. porque anotó goles en la primera fase y en cuadrangulares y terminó tercero en la tabla de goleadores. Sí, señor, goleador de Colombia, además, pero sí hay que decir que Cetré es un gran prospecto, donde ese muchacho tuviera definición hace como 5 años que no lo veíamos en Colombia. Pero está aquí porque le falta la definición, pero ese muchacho es gran prospecto. Creo que para ser delantero pues es un gran defecto, ¿no? Sí, O sea, pero es un gran punto. hay jugadores que se caracterizan por ser muy buenos extremos y no son tan buenos en la Sí, definición. también digamos, por ejemplo, en el tema de el Caballo Márquez y Luis Sandoval, a ellos sí les pesó bastante. Ahí sí hay una... Tanto como pues en ritmo, en los partidos, en los goles, en presencia además. ofensiva no la tuvieron nunca. También siempre lucieron muy desconectados, que era lo que a mí me llamaba la atención. Es como si se hubieran juntado 3 días antes de empezar el torneo. Y yo, la verdad, también, digamos, los jugadores hay jugadores que son prospectos, que tienen futuro, pero es que el estilo de Arturo Reyes, que es el estilo que están, digamos, tratando de implementar en todas las categorías menores, desde la cabeza, que es Carlos Queiroz, pues no es el estilo del fútbol colombiano, y uno lo ve cuando juega la selección de mayores, que ya no está gustando, y pasó con la sub-17, que quedó eliminada, no ganó ningún partido en el suramericano. Entonces digamos que el sub-23 es un reflejo más de lo que está pasando en las categorías menores. Claro, Y mayores. Ahora, dicho lo de la nómina, que no era una nómina rutilante, pero era una nómina para competir, Sí. era una nómina muy decente para competir, tendría uno que mirar necesariamente hacia el entrenador, ¿no? Y ahí hay cualquier cantidad de incógnitas sobre todo, pero
Digamos que hay 3 puntos que yo creo que resaltábamos incluso en Fútbol Red a la hora de hacer el análisis, que decíamos que uno puede ser muy polémico en sus decisiones siempre que eso tenga un fondo, ¿cierto? No es salir a que digan cualquier cosa de mí, es que salgan y hablen bien de mí. Ya lo decía Juan Pablo, que todos hablamos y nos quitamos el sombrero el día que llegamos al primer partido del cuadrangular y planteó el partido él como lo planteó contra Brasil. Absolutamente brillante eliminar el 9, que además no había sido una carta importante de Colombia en la ofensiva durante la primera fase. Eso fue muy inteligente y fue valiente. Y creo que todos alabamos ese día, ese primer impulso que tuvo de leer bien y de estudiar bien al rival. Eso daba la idea de que estaba estudiando bien al rival. Pero fíjense lo que terminó siendo después. Él mismo desarmó lo que había armado. Sí. Él es muy, pero muy malo para leer los partidos. No entiende la dificultad del momento, no reacciona bien. Y lo peor de todo es que además su estilo, su personalidad, que está bien, que es muy respetable, su estilo y su personalidad es: vaya Rolo, párese usted allá. Rolo Flores, el asistente, váyase usted, párese allá y gríteles a ver más o menos qué puede hacer mientras yo me escondo aquí en el banquillo. Eso, en esa categoría, en jugadores que están todavía en formación, eso es un pésimo mensaje. Y tiene mucho que ver, yo insisto, le respeto su forma de ser, pero me parece que ahí tendría que la federación mirar un poco a quién es la cabeza de ese equipo, que cuando viene la dificultad se esconde. Ahí hay una primera dificultad. Lo otro, lo hemos dicho hasta la saciedad, además de esa lectura mala de los partidos, esa planeación, esa necesidad de improvisar un modelo que claramente no estaba ensayado. Puede ser que él en 2 prácticas haya parado el equipo así, pero a veces los jugadores no entienden que así es que van a jugar, sino que llegado el momento de una expulsión, una lesión, una cosa terrible, se puede usar ese módulo de emergencia. Pero salir así contra un rival como Uruguay, que llegaba con las mismas opciones nuestras, porque además, ellos también ganando estaban vivos, es más, empatando ellos estaban vivos y nosotros no. Entonces ahí había una dificultad y un error de planeación del entrenador. Y así, una por una, todas las decisiones que tomó, siempre cuando prescindió de Carrascal, que se le criticó muchísimo, finalmente ya no lo volvió a tocar, pero tampoco lo supo rodear, tampoco lo supo acompañar después de los jugadores que tenía. Convocó, decíamos ese dato, incluso en una de las notas, convocó 52 jugadores para este ciclo. 52 jugadores y jamás encontró la nómina. Nunca le creyó a una sola nómina, porque sí, yo sé que uno reacciona a las condiciones del rival, pero uno tiene un equipo tipo y sobre ese equipo tipo va adecuando las individualidades para reaccionar a lo que plantea el rival. Pero eso también se hizo mal. Luego todo se suma y uno mira hacia atrás y se acuerda que casualmente el suramericano aquel en el que llegamos al Mundial de Polonia fue una suma de accidentes favorables, porque realmente nunca tuvimos un equipo sólido. Llegamos al Mundial y lo hicimos muchísimo mejor porque ya había una memoria del equipo, pero siempre fue el jugador el que le resolvió el papel al entrenador, porque el entrenador siempre leyó mal. Esta es una característica suya. Ahora, si esto no cuesta el puesto de un entrenador, pues no sé qué. El punto es que aquí suele pasar. Ya lo decía Juan Pablo con el ejemplo de Cárdenas. Cárdenas pasa un torneo sin ganar un solo partido, está ahora en Europa haciendo una exhibición muy pobre porque ha perdido todos los partidos que ha jugado y resulta que es el hombre estrella de la federación. Es un modelo de contratación que yo definitivamente no entiendo. Pero así está entonces la situación. Mucha gente incómoda con Reyes, lo tengo que decir con claridad, yo la primera, porque creo que durante todo el torneo critiqué esas decisiones que son más de terquedad y de arrogancia que de lo que realmente corresponde a un seleccionador nacional. Entonces, me parece difícil la situación, dificilísimo el panorama, pero yo sí creo que como conclusión dejaré que no es la culpa en un bulto lo que hay que echarle a esos muchachos, porque esos muchachos al final lo que hacen es caso. Porque qué tal, por ejemplo, Miguel, a usted lo llama el señor Reyes y le dice, bueno, venga pues a mi equipo y usted va a jugar de delantero centro y usted toda su vida ha sido arquero. ¿Usted le va a decir que no? No, y más uno... Por un detalle menor. No, el claro. señor es parte del cuerpo técnico de la selección mayor. Y además, pues está, o sea, es en selecciones juveniles, ¿no? Fuera de pronto ya más mayor, pues ahí ya los jóvenes no tienen como esa intención de buscar otro
como otro campo, otro, pues Nadie- más vistas obviamente. Y nadie le va a decir nada, por favor, si es que no solamente es mi técnico en este torneo, es que además es parte del cuerpo técnico de Queiroz. Entonces, si Queiroz en algún punto de los 1000 jugadores que dice que tiene en su carpeta me está mirando a mí, pues yo cómo le voy a ir a llevar la contraria a este señor si no es que ahí me crucifico. Es lo básico y eso claramente se notó. Estos jugadores no discuten, no pelean, estos jugadores hacen caso, así que hay que tener un poco de mesura a la hora de juzgarlos a ellos. Yo creo que aquí es la cabeza la que siempre estuvo mal. Esto es lo que nos pasó en este preolímpico, que ya lo ha dicho en una sola palabra para no darle más largas, don Miguel: fracaso. Eso es lo que nos quedó de esta presentación. Pero tuvimos también durante la semana, o el fin de semana más bien, tuvimos una liga que ya es tradición que se juega 3-4 días, y esta todavía no ha terminado. Estamos pendientes todavía del partido de Nacional, que está programado contra Boyacá Chico en Tunja, que está programado para este martes, pero pues por ahora hemos tenido otros resultados importantes que tendríamos que destacar también, Juan Pablo. Repasemos esos primeros resultados de la fecha, por favor. Sí, señora, comenzó el viernes 7 de febrero, un horario bastante difícil para que Medellín tuviera pues el estadio Atanasio Girardot lleno, pero ganó 3-1 a Patriotas. El Pasto regresó al Estadio Libertad, a la capital nariñense, y goleó 4-0 al Bucaramanga. Y Tolima encontró a su nuevo goleador, el costarricense Francisco Rodríguez, que hizo triplete para el 3-0 sobre Envigado. El sábado Cúcuta, el equipo que no paga, el equipo del señor Cadena, perdió 2-0 en casa contra Alianza Petrolera. El clásico vallecaucano lo ganó Cali, 2-1 sobre el final y con 2 jugadores de más. Pero digamos de ese clásico, Juan Pablo, y ahí lo interrumpo, que claramente eso se ve, ese resultado se ve muy marcado por 2 expulsiones, ¿no? Porque se van Carrascal y Rangel, y pues ahí es muy fácil para el Cali irse encima. Ahora, de lo que más hablamos tristemente fue de la muerte de este hincha antes del partido, el hincha del América que muere. Lo hemos visto todos y creo que es muy angustioso verlo cómo se va muriendo después de haber sido herido mortalmente por parte de un aficionado que, entre otras cosas, ya fue detenido y que se presentó ese mismo día de ese partido en el estadio como si nada. Y era un menor de edad, de 15 años. 15 años. Yanni, pero no hablemos de ese muerto, porque ese muerto no tiene nada que ver con el fútbol colombiano. Eso dijo el presidente de la DIMAYOR. No, es que a nosotros no nos gusta sino los abrazos, los premios, los cócteles, los viajes y los viáticos. Y eso las buenas sí noticias. No, todo lo que sea lindo, eso sí es bonito. Todo lo que empaña el fútbol y que hace parte del fútbol, eso sí no lo mencionamos. Otros resultados también del fin de semana, Juan Pablo. Ese mismo sábado Santa Fe sorprendió a muchos y le ganó 3-1 al Junior, el equipo pues que mejor se ha reforzado. Sí. Y Santa Fe no había ganado en el torneo y terminó ganando 3-1 bien, Sí. jugando bien. Muy bien. Hizo ver mal a Junior por varios pasajes del partido y pues ahí parece que está despegando ese equipo que el año pasado dio una grata sorpresa a sus hinchas, que fue Santa Fe. Sí, señor, Santa Fe muy serio, yo creo que un partido muy serio, muchos de esos pincelazos que le vimos y le alabamos Y el bastante año preocupante pasado. lo de Junior, lo que vino a mostrar Junior aquí fue Sí. muy, muy preocupante. No sé si fue que será por el clima, por estas heladas que tenemos Además en las ese día noches bogotanas. llovió en la tarde, entonces claramente en la noche estaba el clima un poco más. Sí, estaba frío. pesadita la cancha, pero no Claro, es ni pues, lejanamente esa una razón para perder como perdió Junior contra Santa Fe. Y más que el Junior en los últimos 2 o 3 años, siempre que venía a Bogotá y fuera el rival que Sacaba fuera, resultados hacía acá. muy buenos partidos y sacaba buenos resultados. Acá le ganó Santa Fe en la Suramericana, que Teo Sí. hizo creo que doblete, le iba bien. Sí, sí es cierto, pero sí fue muy decepcionante lo que vimos del Junior. Vamos a ver si se va a reivindicar pronto. Otro resultado también importante, ese 3-3 entre La Equidad y Pereira, un partido, Partidazo. pero un partido Tiene bueno. con más goles, sí. Usted que es un hombre de poca fe, le digo que fue un partido bueno. No Fue un era partido sarcasmo, con pues un ambición, 3-3, sí. con De muchas hecho, el último, opciones de gol. Equidad empató al último minuto con un penal, ¿no? Sí, un sí, al poco final. curioso. 94, algo así. Por ahí vi que era un poco inexistente, pero finalmente empató de local. No, a mí no me pareció tan hechizo, la verdad, ¿no? A mí me pareció que sí había falta. Pero bueno, finalmente ahí se evitaron 3 penaltis. Uno lo desperdició Peralta. Realmente un partido chévere para ver. Y este es otro partido también que tuvimos en esta jornada. Jaguares 4, Millonarios 1. Pero vamos a esperar y vamos a escuchar más bien al técnico Alberto Gamero y su evaluación de este resultado. Tengo que ser sincero, pedirle disculpas
a toda la afición de Millonarios, a su junta directiva, pedirle disculpas por este segundo tiempo. Esa es la realidad. Disculpa por este segundo tiempo mal jugado, porque me parece que el partido tuvo dos facetas. Un primer tiempo de Millonarios que tenía que haber sido ganado, y un segundo tiempo de Jaguares, donde nos quitó el balón, donde hizo mejor uso de él, donde en 2 o 3 contras, por nosotros querer ir a buscar el partido, nos cayeron mal parados, y ya cuando nos hicieron el segundo gol, vi que el equipo se desesperó mucho más, dimos espacio, y en otra contra nos hacen otro gol. Y esto es fútbol. Yo creo que dolido, como están los jugadores, como estamos nosotros, un resultado duro para nosotros, porque no vinimos a buscar ese resultado. Entonces me quedo con el Millonario del primer tiempo y mirar bien qué fue lo que pasó en el segundo. Yo pienso que no, nosotros tenemos un departamento médico donde antes del partido hacemos la CPK, nadie salió alto, todo el mundo estaba apto. Antes de comenzar el partido, en mi yarda antes del partido de esta tarde, le manifesté cómo estaban, y yo los veía a ellos con el propósito de querer jugar. De jugar un primer tiempo muy bueno. Es que el error de nosotros, primero, fue no haber hecho de pronto los goles de las opciones que tuvimos en el primer tiempo. Porque un equipo de pronto que le haga un gol en el primer tiempo de tiro a esquina y el tercero de una pelota quieta de costado, no asume cansancio, es desconcentración. Y nos desconcentramos, lo que dice Duque. Segundo tiempo de pronto nos quitaron el balón, y cuando no teníamos el balón no supimos asumir bien cuáles eran los errores en la cancha. Entonces cometimos errores, y cuando tú cometes errores a veces te cobran, a otras veces no. Por ejemplo, Jaguares, así como nosotros tuvimos opciones en el primer tiempo, fue porque ellos cometieron errores, pero nosotros no las cobramos. Y nosotros en el segundo tiempo cometimos errores y se nos las cobraron. Bueno, en esta discusión que tenían aquí don Miguel y don Juan Pablo sobre el asunto textil, hay que decir que sí había un detalle que muchos culparon al rosado de la camiseta por la situación difícil que vivió Millonarios, pero hombre, sí, una presentación muy lánguida, la de Millonarios en Montería. Tiene toda la razón el entrenador de ofrecer excusas a sus seguidores, pero hombre, avanza el torneo, Juan Pablo, y no cambia la cara de Millonarios. Ese es el fondo de la situación, porque este Jaguares es un equipo que está haciendo una campaña muy decente, venía de ganarle a Nacional. De visitante, estuvo muy cerca de ganarle de local a América, que al final empató, digamos, pues así sea, América es un buen resultado. Entonces le sacó 7 puntos de 9 a Millonarios, América y Nacional, que fue un inicio bastante pesado. Sí, ellos que llegaron comprometidos con el descenso se lo están tomando muy en serio y lo están haciendo muy bien. No es por demeritar el triunfo de Jaguares, pero hombre, en el caso de Millonarios sí pasa el tiempo, y lo que todos estamos viendo aquí alrededor del equipo, que extrañamente no se ve en la cúpula directiva, es que no hay más de dónde echar mano. No se reforzaron. Hace muy pocos días el presidente Camacho de Millonarios dijo que ellos no veían la necesidad de reforzar, y sobre todo en la parte defensiva, que era lo que había pedido Gamero. Que falta el central. Falta 1 o 2 centrales de jerarquía, de peso, nunca llegaron, y creo que este semestre ya no van a llegar, y esos problemas defensivos pues fueron los que condenaron a Millonarios. Gamero tiene razón en algo, en que el primer tiempo de su equipo en ataque fue muy bueno. Hansel Zapata, Iron del Valle, José Ortiz, Macalister Silva, los laterales, sobre todo Perlaza, y Rufai Zapata fue uno de los más destacados en el primer tiempo. Incluso lo salvó el palo. Cuando falló Rufai, lo salvó el palo. Sí. Pero lamentablemente los partidos, y lamentablemente digo para Gamero, los partidos duran 90 minutos, y ahí es donde perdió los papeles, y siempre en la parte defensiva fue un colador. Ese es un problema serio que no tiene solución a la vista, que es la angustia que tienen los hinchas. Es muy evidente que no hay más que hacer, no más allá de que Vanguero pues no va a estar y le van a cobrar tal vez un par de partidos más. Esa insubordinación que mostró en Bogotá, seguramente eso todavía le va a salir caro, pero tampoco es como que viene Vanguero y se arregla el problema, ¿no? Igual es que Millonarios
no es como un equipo que, digamos, juegue bien y pierda, porque hay equipos que juegan bien, que llegan, que crean opciones de gol, que hay remates al arco. Y que les llega un penalti como el que usted está dudando del algo así, del Pereira al y último se le va minuto, al último minuto y ahí pierde. En cambio, Millonarios sí juega muy mal, o sea, no tiene como una creación en el mediocampo para el tema ofensivo, y creo que eso es lo más preocupante, más allá de los puntos, que pues obviamente es lo que importa, ¿no? Pero de pronto los hinchas o pues la gente se motiva más si ve bien el equipo y dice, bueno, pues están jugando mejor, ya el otro partido de pronto sí se puede, pero ya con el fútbol que ha mostrado Millonarios sí es bastante preocupante. Sí, yo creo que aquí no habría que tener el foco sobre el entrenador, esta vez curiosamente no es la cabeza, digamos una gran responsable, porque sí, la realidad es que no tiene herramientas Gamero, y esto quién sabe hasta cuándo más se va a poder aguantar. Como les decíamos, estamos pendientes de cerrar esta fecha con los partidos Once Caldas, Río Negro y Boyacá Chico versus Nacional, pero ya mismo tenemos la programación de la siguiente jornada. Vamos a empezar el 14 de febrero, Río Negro versus Tolima a las 6 de la tarde, Alianza Petrolera contra Equidad a las 8:05. El sábado vamos a tener un partido bien interesante, América versus Independiente Medellín a las 4 de la tarde, Millonarios contra Boyacá Chico a las 6:10 de la tarde, y el Nacional Deportivo Cali, otro partido muy interesante para ver, a las 8:15 de la noche. Con ese partido, don Miguel, estamos cerrando la jornada del sábado. ¿El domingo qué hay? El domingo a las 2 de la tarde, Patriotas contra Santa Fe, un gran plan para los bogotanos si quieren ir a Tunja, que es cerca. Bueno, el líder, ¿no? Exactamente. Envigado contra Bucaramanga a las 4 de la tarde el mismo domingo. Junior contra Once Caldas a las 6 de la tarde, 6:10. Cúcuta contra el Deportivo Pasto, que está líder, a las 8:15 de la noche. Y para el lunes, está el partido del Deportivo Pereira contra Jaguares a las 7:40, y ahí terminará la siguiente jornada. Sí, señora, así estamos entonces en la programación de esta nueva fecha. Vamos a ver qué nos da, qué nos depara. Les tengo tranquilidad, porque ustedes que están tan angustiados por la situación de los jugadores de la selección mayor, ahí jugó Ospina los 90 minutos en la derrota, tristemente una derrota más del Napoli. En el calcio era el partido del regreso y, hombre, le hicieron 3 a Ospina. 1 casi que se lo hizo él, lo que resulta normal dada su inactividad. Tuvimos también el regreso al gol de Duván Zapata, que eso también fue muy bueno. Digamos, un regreso al gol en jugada, porque antes había hecho un gol de penalti en este año, que ya estábamos preocupados, que estaba como con la pólvora mojada después de la lesión, pero resulta que no. Ahí está otra vez marcando y se está reportando con el Atalanta. Esa es una buena noticia. Tenemos todavía en tratamiento médico a Falcao, que a propósito ha cumplido 34 años en este día lunes. Ha celebrado con muchísimo cariño de parte de los clubes donde ha estado, la gente, los jugadores de la selección, todo el mundo ha tenido que ver con el cumpleaños de Falcao. Y lo que ya no es novedad, que como decíamos en el argot de la prensa escrita hace unos meses cuando hacíamos periódicos, una breve, James no está disponible en el Real Madrid. Es tristemente usual ya que esté ausente, esta vez por un aparente problema de cadera, del que, como también es usual, no sabemos mucho, solamente que tiene una dificultad para entrenar y que en el momento en que vuelva a estar disponible será informado. Esto entonces lo que tenemos en generalidad de lo que pasó con los colombianos, pero en el detalle les contamos más de lo que vimos durante el fin de semana de los colombianos en www.futbolred.com. Señores, a ustedes muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios. Gracias, Jenny. Un abrazo, Jenny, gracias. Bueno, y para ustedes del otro lado, como siempre, mil gracias por su compañía.